En Óptica 2000 lo tienes todo. La salud visual que necesitas al 100%. Las mejores marcas y servicio experto al 100%. Y tus gafas graduadas al... No, tus gafas graduadas con hasta un 50% de descuento. Óptica 2000. Tus ojos lo merecen. Pide cita en óptica2000.com. En Es Radio, la noche de Dieter. Con Esmeralda Ruiz. Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es viernes 19 de julio del año 2024. Begoña Gómez se ha negado a responder ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se ha acogido a su derecho a no declarar. A quien tuviera en el recuerdo estas declaraciones que van a escuchar a continuación de Antonio Camacho, del abogado de Begoña Gómez, de hace 2 semanas, el 5 de julio, tras aplazarse el primer interrogatorio, a lo mejor no le ha sorprendido tanto lo que esta mañana ha sucedido en los juzgados de Plaza Castilla. Hemos comparecido hoy para prestar declaración y mi cliente no tenía ninguna duda en que quería colaborar con la Administración de Justicia. Venía dispuesta a que si el juez aclaraba cuáles eran los hechos que son objeto de investigación, declarar. Señor Camacho, de cara a esa declaración del próximo día 19 de julio, ¿su clienta tiene la intención de ejercer su derecho a no declarar o va a declarar? Yo creo que he sido muy claro. Acaba de llegar la querella, no la he leído y cuando la lea nos pronunciaremos. Gracias. Insistimos, esto es del 5 de julio. La estrategia entonces parecía bastante clara, pero quizás sí que sorprendía algo más la negativa de la mujer del presidente a dar explicaciones ante el juez, a quien tenga en el recuerdo estas otras declaraciones. Son de Pedro Sánchez, en la cadena SER, el 1 de julio. Se lo voy a preguntar abiertamente. No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Aunque no sea constitutivo de delito. No hay nada. Entonces, ¿por qué se ha negado a declarar? Por aquel entonces no sabíamos que Pedro Sánchez también se había reunido con el empresario Barrabés en el Palacio de la Moncloa. Eso fue el día 1 de julio, esas declaraciones. El mismo día, además, que la Complutense envía su dossier de 20 páginas al juez Peinado para que investigue si Begoña Gómez pudo incurrir en un delito de apropiación indebida por el software de la cátedra. El día 2, según las informaciones que se han conocido en estas últimas horas, fue una jornada especialmente intensa para Begoña Gómez. Ese mismo día se fue al vicerrectorado de la Complutense, se reunió con el vicerrector, hoy también citado en calidad de testigo, y trató la renovación de su cátedra. Al parecer, aquel día Gómez salió de allí bastante enfadada. Hoy hemos conocido los motivos y enseguida se los vamos a contar. Pero vamos a la crónica del día. Begoña Gómez hoy estaba citada a las 10 de la mañana. A las 8:30 se ha repetido la misma escena, el mismo guión de hace exactamente 2 semanas. A las 8:30 ha comenzado el enorme despliegue policial para blindar la zona y expulsar a los periodistas que querían hacer su trabajo. Hasta 10 furgones de la Policía Nacional, decenas de agentes controlando allí los accesos, otra vez las vallas,
han vuelto a tener problemas los vecinos, los viandantes que en ese momento caminaban por la zona y que se han visto afectados inevitablemente por ese dispositivo, y todo para que Begoña Gómez haya vuelto a entrar en coche por el garaje y no haya estado más de 12 minutos al final dentro de la sala. El despliegue policial también se ha extendido hoy al interior de los juzgados para tratar de evitar que se pudiera filtrar cualquier imagen de la mujer de Pedro Sánchez por los pasillos, como sí sucedió hace 2 semanas. ¿Y los periodistas? Ahora les va a contar a ustedes Miguel Ángel Pérez el trato que ha vuelto a recibir hoy la prensa, a quienes se les ha vuelto a enviar al otro lado del Paseo de la Castellana, pegados a un carril bus, pegados a un carril bus, jugándose el tipo. Si no han visto las imágenes, les invito a que lo hagan, las tienen ustedes en Libertad Digital. ¿A esto se refería Pedro Sánchez el miércoles cuando hablaba de proteger el derecho a la información veraz? Como ya hiciera hace 2 semanas, en esa primera citación, hoy el abogado de Begoña Gómez también ha querido dar unas breves declaraciones a los periodistas que han tenido que hacer su trabajo pues como buenamente han podido. Ha dicho que los motivos por los que Begoña Gómez sigue sin querer dar explicaciones es por la falta de concreción de la investigación y, bueno, porque no entiende muy bien el procedimiento judicial. Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Esta defensa conoce perfectamente el estatuto y las competencias que tienen los jueces de instrucción, pero es obvio que un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa. Debe delimitar cuál es el objeto de la investigación, porque esta es una garantía para los investigados. Y con la delimitación que ha hecho, hago referencia al propio juez a través del auto de 1 de julio, este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías desgraciadamente no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho. Investigación expansiva. Es lo mismo que Camacho, hay que decir, ha dicho al inicio del interrogatorio, ha tenido que interrumpirle el juez Peinado para indicarle que si no quiere declarar, que tiene que ser ella, que tiene que ser la propia Begoña Gómez la que tenía que comunicarlo. Parece que hay bastante pánico en que Begoña Gómez tome la palabra. Después del breve comentario que ha hecho a las puertas de los juzgados, Camacho ha vuelto al mismo guión que hace 2 semanas, a ser entrevistado en La Sexta. ¿Para qué? Para seguir señalando al juez y para justificar de esta forma, escuchen, otra de las cuestiones por las que hoy se esperaba que Begoña Gómez pudiera dar explicaciones. ¿En calidad de qué invitaba a la mujer del presidente al empresario Barrabés al Palacio de la Moncloa? ¿En calidad de qué? Si realmente era una reunión más de las que tenía el presidente del gobierno con empresarios, ¿en calidad de qué asistía Begoña Gómez a esos encuentros? Probablemente haya que explicarlo. Mi representada vive en el Palacio de la Moncloa y trabaja en el Palacio de la Moncloa, porque allí tiene un despacho. Lo que vino a contar es que en una de las ocasiones en que este señor estaba reunido con Begoña Gómez, tuvo un contacto concreto con el presidente del gobierno en donde hablaron de innovación y que fue muy breve. Yo el otro día estaba reunido con mi cliente en el Palacio de la Moncloa porque ella vive y trabaja allí y en un determinado momento se abrió la puerta y apareció el presidente del gobierno. ¿Es algo similar? Cuenta este viernes The Objective que en uno de los encuentros que el empresario Barrabés celebra con Begoña Gómez en la Moncloa, el empresario le comenta a la mujer del presidente, con la que ya estaba trabajando en ese momento en la creación de su máster en la Complutense, porque hablamos del año 2020, le comenta una idea vinculada a los fondos europeos. El empresario Barrabés le explica la posibilidad de que el gobierno pudiera buscar plataformas tecnológicas internas que ayudasen a facilitar la llegada de las ayudas procedentes de esos fondos de la Unión Europea. La idea le gusta, le convence a Begoña Gómez, según esta información,
y le dice a Barrabés que se lo va a comentar a Pedro Sánchez. Y eso fue lo que sucedió. Begoña Gómez organiza un encuentro en Moncloa entre su socio, Barrabés, y Pedro Sánchez para hablar de eso, de los fondos europeos. A esa reunión también asiste el secretario general de Asuntos Económicos de la presidencia del Gobierno, que es Manuel de la Rocha. Saben ustedes que también le señaló a él el propio Barrabés en esa declaración del pasado lunes. Luego volvió a haber una segunda reunión con Sánchez, vuelve a producirse un segundo encuentro en el que, al parecer, Barrabés le explica un poquito más en profundidad su propuesta. Bueno, pues escuchen, porque pese a todo esto que estamos conociendo, ya no solo en las horas previas a la declaración, sino mientras se estaba produciendo, declaración no, porque se ha negado a hacerlo en los juzgados, pero mientras estaba Begoña Gómez ya presente ante el juez esta mañana en Plaza Castilla, escuchen, porque a la mujer del presidente le ha salido un abogado más hoy. Ni siquiera la portavoz del Gobierno, tampoco la del Partido Socialista. Hoy lo ha hecho el ministro de Justicia. Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando, sobre qué tendría que declarar, sobre su vida entera, sobre los últimos 6 años, los últimos 10 años, sobre cuál de las mentiras que invaden ese procedimiento. En fin, creo que la respuesta es bastante clara. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada. Y por eso la verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará. Bueno, y esto mismo lo ha repetido también y ha insistido en lo que ya adelantaba ayer el ministro de Transportes. El ministro de Transportes, a quien, por si a alguien se le olvida, hace escasamente un mes, el magistrado de la Audiencia Nacional, que es Ismael Moreno, solicitó una copia de todos los correos que existan entre 2 altos cargos de su ministerio, uno de ellos, además, el subsecretario de Transportes, que sigue todavía a fecha de hoy en el cargo, implicados en contratos de la trama Coldo. Bueno, pues hoy Óscar Puente también metiendo prisa a la justicia para finiquitar cuanto antes el caso Begoña. La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien desde las instancias judiciales pondrán fin en algún momento. No se puede seguir con una causa abierta en la que no hay pruebas ni siquiera indiciarias que incriminen a una persona y buscando en su vida a ver si encuentran alguna. Esto, desde luego, no es lo que contempla nuestro derecho penal y entiendo absolutamente la decisión que ha tomado hoy Begoña Gómez de no prestarse a esta situación. Recordarán que ayer les contamos que la defensa de Begoña Gómez también intentó, ya lo hizo en la primera citación, pero en este caso también intentó que se suspendiera la declaración que hoy estaba prevista del vicerrector de la Universidad Complutense y de su predecesor en el cargo, José María Coello de Portugal y Juan Carlos Doadrio. Sin embargo, ambos hoy sí han sido interrogados en calidad de testigos. Borja Medina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ir primero, Borja, si te parece, con las novedades que hoy se han publicado en prensa sobre Begoña Gómez y sobre la Complutense, y luego vamos a conectar con Miguel Ángel Pérez y les vamos a contar a nuestros oyentes qué es lo que han dicho los vicerrectores de la Complutense, el actual y el anterior, al juez Peinado, y también hacemos un análisis en profundidad de lo que ha sucedido hoy en los juzgados. Antes de nada, vamos a escuchar qué ha dicho el abogado de Begoña Gómez Camacho esta mañana sobre este asunto en concreto, la Complutense. Audio y vídeo, las dos cosas. Cuando hace referencia al informe de la Complutense, hace referencia al que se nos ha notificado esta semana. Sí. A mí me parece sorprendente en alguna de sus afirmaciones. Está perfectamente acreditado y mi representada lo puede acreditar. La Complutense siempre tuvo conocimiento del registro de este nombre e incluso se hizo con una unidad de la Universidad Complutense que se dedica a este tema, y hay correos en donde queda claro que la Universidad Complutense sabía perfectamente este registro e incluso dio instrucciones de cómo debía hacerse y dónde. Por lo tanto, nos sorprende que en un informe se diga exactamente lo contrario, que no han tenido ningún conocimiento de estos hechos. Supongo, quiero suponer, que es un error. Borja, publica hoy ABC que hace 3 semanas la mujer de Pedro Sánchez pide a la Universidad Complutense renovar su máster
de Transformación Social Competitiva. Es decir, hace 3 semanas, es una semana antes de su primera citación en los juzgados. Una semana antes de acudir a los juzgados, Begoña Gómez insiste en que quiere renovar su máster. El máster Esmeralda, que está en el foco de la investigación que mantiene abierta contra ella el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Cuenta el diario ABC que una semana antes de la primera fecha de su declaración como imputada, Begoña Gómez solicitó a la Complutense renovar este máster. Además, hay que recordar que la mujer del presidente mantiene en funcionamiento un segundo posgrado, que es el de captación de fondos, y también la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que también continúa en vigor. Bueno, sobre la cátedra, hoy publica La Razón que Begoña Gómez cobró 20.000 euros anuales por una cátedra que la Universidad Complutense no paga. Es parte de la información que la universidad ha aportado a la Comisión de Investigación del Senado y a la que ha tenido acceso este periódico. En ella se evidencia que Begoña Gómez tuvo un trato por parte de la Complutense distinto al que era habitual. En la documentación aportada al Senado, la universidad señala que las direcciones y codirecciones de las cátedras extraordinarias no están retribuidas. Sin embargo, en los datos económicos que están también en poder del Senado y que publica La Razón, aparece que Begoña Gómez cobró por la cátedra 5.500 euros más otros 15.000 por el máster que impartió. Y ya no solamente el salario que percibe Begoña Gómez, también son las cuantías que la mujer del presidente carga directamente a la universidad. El miércoles, Miguel Ángel Pérez nos adelantaba en este programa que la Complutense había pedido al juez investigar el rastro de 3 facturas de más de 100.000 euros relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez. Y además el foco estaba puesto principalmente en una de más de 18.000 euros. Bueno, hoy cuenta Voz Populi que Gómez cargó a la universidad otros 13.000 euros más, pero en este caso para promocionarse, Borja, y para sensibilizar en redes sociales. Sí, la mujer del presidente del gobierno contrató un gabinete de comunicación, un gasto en el que no incurren otras cátedras de la Complutense, para promocionarse y realizar una campaña de comunicación, de sensibilización y de visibilización de su cátedra. En total, 13.000 euros que Begoña Gómez cargó a la universidad. Cuenta Voz Populi que esto ha sorprendido mucho en otras cátedras porque, claro, ninguna de ellas tiene gabinete de comunicación, ya que la propia Universidad Complutense tiene el suyo propio, Esmeralda. Por cierto, que El Mundo ya habla de que la universidad se negó a aprobar la memoria de la cátedra de la mujer del presidente en una reunión que además dicen que fue bastante tensa. El vicerrector de Planificación de la Complutense, José María Coello, convocó la comisión mixta de seguimiento de la cátedra de Begoña Gómez para aclarar su actuación en relación con los trabajos pagados por la universidad para el desarrollo de un software que luego la mujer del presidente registró a su nombre. Pues bien, en esa reunión, celebrada el pasado 2 de julio, Begoña Gómez se negó a dar explicaciones a pesar de que se lo pidieron desde la universidad. Cuenta el diario El Mundo que el encuentro fue muy tenso. La mujer del presidente pidió a la comisión que le aprobara las últimas memorias de la cátedra y el vicerrector le contestó que no procedía a abordar ese punto en las circunstancias actuales. Por tanto, esas memorias de actuación y económicas de la cátedra no se llegaron a examinar, Esmeralda, todavía están pendientes de evaluación. Eso el 2 de julio, el día después de que la universidad remitiera al juez ese dossier de 20 folios pidiendo investigar si existe un presunto delito de apropiación indebida ante su falta de colaboración. Bueno, pues el día después de esa maniobra de la universidad, Gómez remite a la Complutense la documentación sobre su cátedra, pero la propia universidad... En Coca-Cola tenemos el secreto para que tus recetas sean mágicas. Y es que cualquier momento rodeado de los tuyos puede ser especial. Y es que cada bocado y cada sorbo hacen que Coca-Cola sea una combinación perfecta para tus comidas. Y aún podemos mejorarlo, porque ahora podrás disfrutar de tu Coca-Cola favorita de 2 litros por solo 1,99 €. Precio recomendado, incluidos todos los sabores excepto Coca-Cola sabor original y Coca-Cola sin cafeína en Cataluña. En Óptica 2000 lo tienes todo. La salud visual que necesitas al 100%. Las mejores marcas y servicio experto al 100%. Y tus gafas graduadas al... No, tus gafas graduadas con hasta un 50% de descuento. Óptica 2000. Tus ojos lo merecen. Pide cita en óptica2000.com. Dice que no la va a recoger porque es que el día anterior ya le había remitido el asunto al juez. Es que la Complutense le llevaba reclamando esa información desde el 12 de junio.
Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Esmeralda. Vaya jornada de trabajo intenso que has tenido hoy. Miguel, lo primero, déjame que te dé la enhorabuena porque no solamente estás a la cabeza de los periodistas de este país que está demostrando un trabajo más riguroso por todo este asunto, sino que además hoy te has convertido, Miguel, en el fotoperiodista del día, porque si no es por ti, si no es por tus vídeos, si no es por tus fotografías denunciando cómo se estaba tratando a la prensa, desde luego no nos enteramos. Has sido el primero en hacerlo y hombre, eso ha tenido su repercusión en redes, porque es que te metieras, y esto es verdad, te metieras a la hora que te metieras en Twitter, ahí estaban los vídeos y las imágenes de Miguel Ángel Pérez, también por supuesto contando la crónica desde primerísima hora de la mañana con Federico. Enhorabuena, porque de verdad, además conozco de primera mano lo complicado que es y ahí has estado tú para todo. Bueno, antes de entrar en materia sobre el no interrogatorio de Begoña Gómez, porque se ha negado a declarar, pero cuéntale a los oyentes las condiciones, porque esto es muy importante, que insistamos en esto, porque venimos de la comparecencia del miércoles del presidente del Gobierno prometiendo que se va a respetar el derecho a la información. Y hoy habéis tenido que estar trabajando los periodistas que cubríais esta declaración en unas condiciones lamentables. Y si nos han arrollado a los autobuses a primera hora de la mañana, que estabais ahí junto, yo he visto las imágenes junto al carril bus, ha sido de milagro, sobre todo algunos cámaras que estaban al borde. Pues sí, Esmeralda, la verdad es que hemos llegado a los juzgados temprano, pues a eso de las 8 menos cuarto aproximadamente de la mañana, y en ese momento no había nada, o sea, no había ni un agente de policía. Y de repente, 20 minutos después, ha llegado un zafarrancho de 7, 8 furgones policiales. En ese momento estábamos tranquilamente los medios de comunicación haciendo nuestro trabajo. Se ha comenzado a hacer el perímetro de seguridad como la otra ocasión en torno a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla. Nos han empezado a hacinar textualmente, y así se pueden ver en las imágenes y los vídeos, en una segunda isleta del carril Busbao del Paseo La Castellana, porque la otra ocasión estábamos en la primera isleta, es decir, estábamos más cerca de la entrada, pero esta vez ha sido unos metros atrás, hacinados en un espacio de apenas 1,5 metros de ancho, y ahí nos han metido 40-50 compañeros sin cortar la circulación del carril Busbao, con lo cual pues estaban todos los compañeros de cámaras, fotógrafos, reporteros y nosotros obviamente pues intentando hacer nuestro trabajo mientras pasaban los autobuses cada 30 segundos a escasos milímetros de nuestras cabezas. Esta situación la hemos puesto de manifiesto a los distintos agentes que nos estaban custodiando como si fuéramos pues nosotros los delincuentes. No nos hacían ni caso, los autobuses pasaban pitando porque estaban a punto de llevarse a más de un compañero por delante, y finalmente pues pasados 30-40 minutos aproximadamente de nuestras quejas ya han decidido pues desviar ese carril Busbao al Paseo Central de la Castellana para que no tuviera que pasar por ahí y para que nosotros tuviéramos algún metro más para hacer nuestro trabajo, pero eso sí, por supuesto al sol y desde luego pues a muchos metros de la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla, en una situación completamente anómala y otra vez blindada las inmediaciones de Plaza de Castilla, porque llegaba a declarar Begoña Gómez por el garaje de Plaza de Castilla. Bueno, pues en esas condiciones, ya lo están escuchando ustedes, tienen que trabajar los periodistas en este país para cubrir la declaración como imputada por 2 delitos de la mujer del presidente del Gobierno. Bueno, Miguel Ángel, Begoña Gómez se ha negado finalmente a declarar, se ha acogido a su derecho a no hacerlo. No sé si sospechabas que hoy iban a ir los tiros por ahí, porque el argumento de su defensa sigue siendo el mismo, que todavía no sabe de qué se le acusa a la mujer del presidente. Así que la pregunta que nos hacemos en este punto es, ¿y ahora qué? Bueno, es que la verdad es que ha sido muy sorprendente, ¿no? La postura de Begoña Gómez, en el sentido de que hace 2 semanas su defensa pues se alegaba indefensión para pedir la suspensión de la vista porque no se le había notificado pues la querella de hazte-oír que se había acumulado en el procedimiento, y sin embargo pues 2 semanas después, aunque todos desconfiábamos en el sentido de que fuera a declarar porque se podía meter en más problemas de los que ya tiene, pues nos encontramos con esa
negativa, que es un derecho constitucional, hay que dejarlo claro, pero es verdad que su abogado ya había dicho ya en alguna ocasión, ¿no?, en la anterior citación, que ya estaba dispuesta a declarar. Pues no ha estado dispuesta a declarar, y apenas Begoña Gómez, que ha llegado pues custodiada por 6 agentes de seguridad de Moncloa, pues ha estado unos minutos dentro de la sala de vistas. Su abogado ha dicho que no iba a declarar, el juez ha dicho que lo dijera de propia voz Begoña Gómez, así lo ha dicho, y tal cual ha entrado, pues ha salido. Con lo cual, pues obviamente es la estrategia más correcta en la defensa de Begoña Gómez, porque todo lo que pudiera decir Begoña Gómez durante esa declaración, si es que iba a responder pues las preguntas del juez y de las acusaciones, pues se podía meter en un lío monumental mayor del que está, con lo cual pues ha hecho lo de sentido común, ¿no? Pues acogerse a su derecho constitucional de no declarar y de no abrir la boca para no meterse en más problemas. Pero antes o después tendrá que dar explicaciones. Miguel, yo voy a recordar, además se está viralizando muchísimo este extracto de la primera carta del propio Pedro Sánchez, la primera carta que envió a todos los españoles. Begoña colaborará con la justicia en todo lo que se le requiera para esclarecer los hechos. Antes o después tendrá que hacerlo. Sí, es que al final, claro, la estrategia de Antonio Camacho, ¿no?, del abogado de Begoña Gómez, desde un primer momento es intentar desacreditar la instrucción y desacreditar al propio juez, indicando en primer lugar que todavía, pues a estas alturas, al igual que el gobierno, no saben por qué se está investigando a Begoña Gómez, cuando lo sabemos prácticamente pues todos los periodistas y ellos también lo saben, pero esa es la versión oficial. Y luego, en segundo término, pues diciendo que no hay objeto de investigación, es decir, que no hay nada que se deba investigar en esta causa, que es una investigación prospectiva, y en torno a esa estrategia de desgastar, desacreditar a la investigación al propio juez, pues tiene orquestada Begoña Gómez y su abogado Antonio Camacho pues este procedimiento. Desde luego, pues Begoña Gómez, si va a juicio, ahí pues tendrá que hablar o no hablar, pero desde luego parece que en declaraciones ante el juez de momento pues no va a abrir la boca, y después de lo visto hoy pues no parece que vaya a hacerlo en el futuro, desde luego. Ayer la defensa maniobró para suspender la declaración del actual vicerrector de la Universidad Complutense y del anterior, y nosotros te leemos, Miguel Ángel, en Libertad Digital, que no solo han contestado ambos a todas las preguntas, sino que han aportado valiosísima información que va a servir para solicitar futuras diligencias de investigación. Sí, así es, Esmeralda. Yo creo que puede haber un antes y un después de las declaraciones del actual vicerrector de la Complutense, Coello de Portugal, y del ex vicerrector Doadrio. Yo creo que por fuentes jurídicas que hemos consultado nos dicen que han aportado, como decías, información muy, muy valiosa en sede judicial, dejando de manifiesto las presuntas irregularidades cometidas en esa cátedra extraordinaria concedida a Begoña Gómez de la mano de Joaquín Goyache, del rector de la Complutense, al cual pues habrían señalado directamente. En el caso del ex vicerrector Doadrio, habría asegurado incluso en sede judicial disponer de WhatsApps y de mensajes que probarían pues esas presuntas irregularidades cometidas a la hora de crear la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Y desde luego, Esmeralda, lo que sí te puedo decir es que se esperan cambios inminentes de condición de investigados de algunas de las personas que estaban ahora mismo como testigos y que pueden ser investigados, y me atrevería a decir que prácticamente pues Juan Carlos Barrabés podría ser el primero, que podría pasar de testigo a investigado, a imputado oficialmente, al igual que no se descarta que pudiera ser pues el propio rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que declaró como testigo y que podría también ser imputado. Estas decisiones las podría tomar el juez, por lo que la información que me llega, pues de forma inminente.
Madre mía, atención a esta información que nos acaba de adelantar Miguel Ángel Pérez, porque esto cambiaría desde luego las cosas. Es que ya, Miguel, es verdad que a principios de semana el asunto tomaba una nueva dimensión. Esa primera declaración, esa declaración de Barrabés, señalando ya directamente los encuentros en el Palacio de la Moncloa. Él iba al Palacio de la Moncloa, invitado por Begoña Gómez, y además en 2 de esos encuentros estuvo el presidente del Gobierno. Y todas las maniobras que hemos visto en estas últimas horas y toda la información que ha salido también a raíz del caso de la Complutense, que yo creo que era el que a lo mejor en el entorno de Begoña Gómez pensaban que tenían algo más controlado, porque tú has insistido mucho en eso. El juez siempre ha evitado, no ha permitido que estuviera como personados en la causa la universidad, porque pensaba que no era una parte perjudicada, y de repente la universidad envía ese dossier de 20 folios, le dice, oye, mira, nosotros sí que estamos aquí haciendo nuestra propia investigación interna, no sabemos hasta dónde podemos llegar, ella no nos remite la documentación, posible delito de apropiación indebida, investígolo usted, que es el juez, para ver si es así o no es así. Y esta jugada sorprende mucho, Miguel, porque hasta ahora se habían desentendido bastante. No sé si lo que tú te hueles es que detrás había ya una forma de anticiparse a posibles decisiones del propio juez por parte de la Complutense. Bueno, hay que decir, Esmeralda, que la declaración de Juan Carlos Barrabés el otro día como testigo, pues como decían, había sido una auténtica tomadura de pelo. Prácticamente pues eludió todas las preguntas comprometidas, con evasivas, con no recuerdo, no contestaba a lo que se le preguntaba, y hay que recordar que iba en condición de testigo. ¿Y por qué no contestaba? Porque obviamente pues cada vez que contestase la verdad podría autoinculparse, y entonces tendría que haber separado la declaración directamente y citarse, pero en otra ocasión en calidad de investigado y acompañado de abogado, ¿no? Yo creo que esa declaración de Barrabés ha sido también clave, porque ha aportado pues toda esa información sobre cómo el Palacio de la Moncloa pues se habría convertido pues en ese presunto centro de negocios para Pedro Sánchez y Begoña Gómez, que hay que recordarlo, que esto no solo es una cuestión que atañe a Begoña Gómez, porque Begoña Gómez no conseguiría lo que habría conseguido en forma de contratos para sus amigos, cátedras para ella, etcétera, si no fuera la esposa del presidente del Gobierno, y obviamente esa declaración ha sido clave. También es muy destacable, Esmeralda, pues ese informe, ¿no?, que conocíamos esta semana de la Universidad Complutense, en la cual pues se ponían de manifiesto esas presuntas irregularidades cometidas en la cátedra extraordinaria concedida a Begoña Gómez, que obviamente pues atañen directamente a Joaquín Goyachi, que él también había declarado como testigo, pues había dado su información, había reconocido que él también había acudido a Moncloa a reunirse con Begoña Gómez, y desde luego pues a juzgar por lo que nos comentan, han declarado pues hoy los testigos, los vicerrectores de la Complutense, pues Joaquín Goyache se habría callado muchas cosas, y por eso pues se podría justificar en un futuro casi inmediato pues una posible cambio de condición de testigo investigado, al igual que pudiera suceder pues de forma inminente con el propio Juan Carlos Barrabés. Pues Miguel Ángel, nos quedamos con ese titular que nos adelantas, a ver qué sucede en las próximas horas, determinantes para el devenir de esta investigación judicial, cambios inminentes en la condición de testigos e investigados, en este caso 2 nombres muy importantes, el del empresario Barrabés y el del actual rector de la Universidad Complutense. Miguel Ángel, gracias como siempre, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu trabajo y cuánto te vamos a echar de menos este verano, que lo sepas, pero tienes que descansar. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, Esmeralda. 8:32, nos van a permitir, pero es que hay más, porque la mujer de Pedro Sánchez no es la única que opta por seguir deslegitimando los procedimientos judiciales. Es que hoy también se suma la defensa del hermano del presidente del Gobierno. Ayer les contamos en este programa que la UCO había entrado por segunda vez en 8 días en la Diputación de Badajoz buscando nuevos correos del hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy el hermano de Pedro Sánchez ha pedido invalidar los correos electrónicos corporativos que intervinieron los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Su defensa ha presentado un recurso en el que le pide a la juez instructora que declare nulo todo el material incautado, alegando que la interceptación de las comunicaciones lesiona derechos fundamentales, el de la intimidad o el de el secreto de las comunicaciones.
13 páginas tiene ese escrito en el que se dice que no hay indicios suficientes que justifiquen la medida autorizada por la juez y en los que se acusan esos folios a los medios de comunicación, abro comillas, de crear un clima de opinión contrario a la figura, no de David Sánchez, sino de su hermano Pedro Sánchez. Además de desacreditar a los medios, también se pone en duda la investigación de la juez instructora y se pone en duda su trabajo porque en el escrito se menciona un auto en el que la juez iba aportando fechas concretas en las que el músico ha dirigido orquestas para decir lo siguiente, y vuelvo a abrir comillas, ya nos deslizaría por el insondable debate relativo a si eso es mucho o poco trabajar, pero en cualquier caso destierra con objetividad la posibilidad de una ociosa, plena y ensoñadamente malversadora del investigado, cierro comillas. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz. Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, se niega a declarar. Su hermano pide que se anule la investigación. Pero Pedro Sánchez va el miércoles al Congreso a hablarnos de rendición de cuentas y de regeneración democrática. Y lo que nos queda. 8:34, la columna de Agapito Maestre. Pido la paz y la palabra. Un periodista, en tono displicente y haciendo ostentación de su incultura, le preguntó al seleccionador nacional de fútbol sobre su fe en Dios. La mala fe del Plumilla, y nunca mejor dicho lo de mala fe porque alardeaba con la fe del Carbonero de ateísmo, identificaba la creencia en un ser superior con una superstición. Por fortuna, Luis de la Fuente respondió con mesura, discreción y elegancia. La respuesta fue impecable: soy cristiano porque soy libre. Además, vino a decirle el seleccionador, busco razones en mi propia vida para justificar mi fe. La creencia en Dios no es una superstición, exige razones permanentes. La fe cristiana nunca es perezosa, pero independientemente de que la creencia en el Dios del cristianismo tiene, vaya que las tiene, diferencias esenciales con la de otras religiones, y lo digo desde una posición inmanentista, la pregunta del periodista revela el analfabetismo atávico de millones de españoles. Pronuncian la palabra Dios, como dijera Zambrano, como si se tratara de un pedrusco que lanzamos contra alguien, al margen de que uno sea agnóstico o creyente. Ateo de la cofradía de la adoración nocturna, debe tener respeto por uno de los conceptos claves de la cultura occidental. Dios, el teos, el absoluto, el jorismos, o lo separado, o como quieras llamarle, es una categoría de orden racional en la historia entera de la filosofía. De ahí se deriva, entre otras razones, que el acto de fe no es, como dejó claro el seleccionador nacional, un capricho individual inexplicable e incomprensible. No es una rotura en el tejido de la razón, sino que, como dijera el filósofo García Morente, es una actitud firme que se fundamenta objetivamente en una necesidad racional. Digamos Dios. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz. En Óptica 2000 lo tienes todo. La salud visual que necesitas al 100%. Las mejores marcas y servicio experto al 100%. Y tus gafas graduadas al... No, tus gafas graduadas con hasta un 50% de descuento. Óptica 2000. Tus ojos lo merecen. Pide cita en óptica2000.com.